Bienvenidos de regreso, estamos con la doctora Mercedes da Costa, hablando del estrés. Hablamos previamente en el corte pasado sobre el estrés, un poquito del estrés físico y hablabas un poquito que hay tres diferentes tipos de estrés. Está el estrés físico, químico y el emocional. Me gustaría que ahora nos platiques un poquito sobre este estrés químico, cómo afecta a las personas, qué es el estrés químico y qué repercusiones puede tener en las personas día a día. Claro que sí, Jorge. Mira, al decir estrés químico, vamos a hablar de cuáles son las sustancias químicas que realmente cambian en el cuerpo para que haya esos cambios físicos que referimos como dolores, tensiones, baja de defensas y cualquier otra cosa. Hay varias sustancias en el cuerpo que tienen que estar niveladas siempre. A estas se les llaman hormonas. Estas hormonas se encargan de regular tanto órganos como músculos. Entonces, cuando hablamos de que una persona está estresada, cuando una persona está sufriendo un estrés, estamos hablando especialmente de dos hormonas, la serotonina y el cortisol. Entonces, cuando hablamos de la serotonina, estamos hablando de una sustancia que se conoce como la sustancia del placer o del bienestar. Esta sustancia se encarga de que en la noche tengamos esa sensación o cansancio de querer dormir, en la mañana tengamos energía, de que tengamos sensación de saciedad al comer, de que nos sintamos bien en general y que los músculos no estén ni duros como piedra ni suaves como trapo. Entonces, cuando aumentan los niveles de estrés, esta serotonina que se encarga de equilibrar o de tener un bienestar baja. Cuando esto baja, ¿qué pasa? Empezamos a tener problemas para dormir, el famoso insomnio. En la mañana nos cuesta muchísimo trabajo despertar. También podemos comer muchísimo. De hecho, si ya está combinado con ansiedad por el tiempo que hemos estado estresados, comemos muchísimo y nunca sentimos que ya nos hayamos llenado o que ya no haya capacidad en el estómago. Y la otra es que empezamos con músculos más tensos. Ahorita después quiero explicarles un poquito cómo funcionan esos músculos al cambiar, pero ahora quiero explicar otra de las hormonas más importantes. Otra de las hormonas importantes es el cortisol. El cortisol es la cortisona natural del cuerpo. Esta se utiliza tanto en procesos mentales como físicos, como en inflamación. Entonces, cuando hablamos de que el estrés sube, la serotonina baja y el cortisol aumenta. El cortisol se encarga tanto de ayudarnos a que los procesos inflamatorios bajen, como a que haya una respuesta buena en la insulina, a que haya procesos buenos mentales, como el poner atención, el acordarnos de las cosas, el ser un poquito, como estar muy alertas en una clase o el poner atención en algo. También se encarga cuando el cortisol está aumentado, se va a encargar de descalcificar los huesos, por ejemplo. Entonces, porque está en un nivel excesivo, cuando estamos hablando de que estamos viviendo un nivel de estrés y el cortisol está elevado, empezamos con mayor grasa en el abdomen, que es toda la circunferencia de la panza, que los mayores riesgos es, por ejemplo, la diabetes. Y eso es por problemas en la insulina. Estamos hablando de problemas de falta de concentración, entonces es cuando vienen más accidentes en las personas, chocan más, se caen más. Estamos hablando también de un desgaste fuerte en los huesos. Cuando estamos teniendo periodos muy largos de estrés muy fuerte, uno de los riesgos más grandes es que los huesos se descalcifican. Al descalcificarse, se vuelven mucho más susceptibles a una fractura, a romperse. Y entonces, cuando estamos hablando de qué sustancias cambian, fíjense todo lo que hablamos. Tanto los músculos están desequilibrados, algunos más tensos, algunos más relajados. En la noche no podemos dormir, en la mañana no podemos despertar, tenemos muchísima ansiedad al comer, pero no sentimos sensación de saciedad. Además de comer de más, como la insulina está trabajando distinta, estamos acumulando más grasa abdominal, que es mucho más riesgosa para niveles cardíacos y para niveles de riesgos de diabetes. Estamos hablando de falta de concentración y mayores accidentes, que si lo mezclamos con cómo funcionan los músculos, estamos poniéndonos en un punto muy susceptible. El estrés tiende a atacar los puntos susceptibles del cuerpo. ¿Okay? Sí. ¿Cómo ves, Jorge? No, estoy impresionado. De hecho, ¿cuánta gente ustedes no conocen que vive estresada? Ya sea ustedes mismos, su papá, su hermano, sus hijos, el jefe. Es impresionante que todos estamos rodeados de gente muy estresada. Y lo toman como normal. Ah, claro. Sí, él así es, lo decimos, él así es, él es muy enojón, ¿no? Él es muy
bueno, hay que ponerlo en palabras clave, como tú lo decías, el estrés emocional son emociones, la expresión de emociones, y están las emociones positivas y negativas. Obviamente el enojo quizás es una de las máximas expresiones del estrés emocional. Igual, ¿cuánta gente no conoce a personas que se la viven así? O la ansiedad que tú hablabas, ¿no? Esta ansiedad que las personas son muy nerviosas, son muy ansiosas, todo el tiempo están como a punto del grito, a punto del escándalo. ¿Cuánta gente no conocemos así? Y bueno, ya no nada más por socializar, que bueno, obviamente afecta en lo social muchísimo. Por todo lo que tú acabas de mencionar, es básico que se tomen un tiempo para cada día, ¿no? Para respirar. Digo, tú nos vas a dar ahorita igual. Ahora, con todo lo que está diciendo Jorge, ¿no? Que la gente está como recibiendo esa energía. Cuando hablamos de energía, no nos vamos a ir a cosas muy espirituales, nos vamos a ir a cosas científicas. Uno de los estudios que a mí más me ha impresionado es el que hizo Masaru Emoto. ¿Él de qué se encargó? Él se encargó de analizar las partículas congeladas del agua y darse cuenta que eran amorfas. O sea, no daba ninguna forma, no tenía ningún sentido. Pero se le ocurrió hacer un experimento. Poner una parte de agua en una zona donde dijeran cosas negativas, pusieran letreros negativos, hubiera música como rock muy pesado, que todo el tiempo hubiera como un ambiente de mucho estrés negativo. Malas vibras y malas energías. Gente gritando, gente, o sea, mal, ¿no? Como hay ambientes en los que vive mucha gente o en los que se rodea mucha gente. Y en otro ambiente puso otra parte de agua en donde habían cantos bonitos, la gente cantaba, se tomaba de las manos, decía palabras bonitas, palabras positivas. Y entonces lo que hizo fue congelar cada uno y analizar esas partículas. Jorge, la sorpresa fue que todo lo que estaba en lo negativo eran unas partículas completamente amorfas y feas a la vista, ¿no? Todas esas partículas de agua eran deformes y eran algo que no tenía una continuidad, no era algo armónico. Y la parte de las sustancias de agua de la zona positiva eran unos cristales preciosos y como si estuvieran cortados como corte de diamante, y era todo como muy armónico. Entonces, Jorge, el cuerpo está formado, o sea, el mayor componente del cuerpo es agua. O sea, más del 70%. Exacto, entonces pon un cuerpo que está con tanta cantidad de agua en un ambiente negativo, sorpresa, sus partículas funcionan de una manera irregular, amorfa y fea. Alguien que está en un ambiente positivo funciona de una manera más armónica, tiene un mayor equilibrio. Ahora, no digo para todo únete a los optimistas y no piense nada negativo, pero lo positivo y lo negativo es como la luz y la oscuridad, nunca van a luchar. Si hay luz, no hay oscuridad, si hay oscuridad, no hay luz, y en el día vamos a estar varias veces con ese switch, luz, no luz, luz, no luz. Entonces el chiste es que la mayor parte del tiempo estamos en la parte de luz. ¿Y cómo es eso? Ayudando a compensar ese estrés que ahorita vamos a decir. Sí, si tú todo el día te la vives en un ambiente en el cual están pasando cosas y todo te afecta mucho, pues como tú dices, vas a estar en la oscuridad todo el día. O sea, vas a estar en un cuarto oscuro y nada te va a prender la luz, ni aunque te vengan a dar una noticia increíble te va a cambiar tu día porque tú vives en ese ambiente. Por el contrario, si vives en un ambiente muy alegre, muy bonito, es muy difícil que te cambien ese ambiente, y generalmente cuando te lo cambian, ese tipo de personas que viven en un ambiente armónico, en un ambiente bonito, las cosas les afectan menos y se les pasa, se les resbala un poquito más fácil, y son personas que difícilmente les van a apagar la luz tan fácil. Tienen que ser noticias muy muy fuertes y generalmente no son enojos lo que les llega. Quizás sí pueden tener una tristeza por algún evento duro, perdieron el trabajo, algún familiar, cosas así, que obviamente a todos nos van a afectar. Ahora, pero una de las cosas, perdón Jorge, para compensar eso es que por cada cosa negativa, o sea, si alguien dijo algo negativo o alguien dio una idea negativa, necesitamos 4 cosas positivas para borrar esa idea. Sí. Entonces, o nos switchamos a lo positivo o estamos en un problema. Sí, está muy difícil porque sí necesitamos 4 por 1. Entonces, en vez de volverlo una tarea de vez en cuando, lo tenemos que volver un hábito, una forma de vida. Al igual que sentarse derechito, que comer bien, que hacer ejercicio, pensar positivo, ¿no? Hablar cosas positivas, eso es bien importante. Si nosotros nos dedicamos a hablar bien de los demás, va a ser obviamente lo que tú dices. Se contagia. Sí, se contagia y va a ser más fácil. Me gustaría que aquí nos expliques un poquito, porque nos dejaste con la duda antes de hablar de la química. Ahora sí, ¿cómo afectan
el estrés químico y el estrés emocional y físico a los músculos y cómo esto nos afecta a nosotros como un todo, porque no somos partes, sino que somos un todo. Claro que sí. Mira, lo primero es ver que, ¿qué es un músculo? Un músculo es un tejido, es un ¿cómo diremos? Sí, es un tejido hecho de fibras. Exacto. Son como ligas. Que se va a encargar de mover ciertas cosas. El músculo, en los extremos, que si los extremos fueran mis manos, son los tendones, tiene esta parte que es tendón, que se va a pegar a un hueso. Y del otro lado tiene otro tendón que se pega a otro hueso. Si yo músculo me contracturo, jalo esos tendones que jalaron a esos huesos. Cuando estamos hablando de la columna vertebral, pues estamos hablando que de los dos lados tenemos cada músculo, y las uñas en este caso serían mis tendones. Si yo tenso los músculos al mismo tiempo, rompo la vértebra. Entonces lo que hago es giro una de esas vértebras. ¿Qué pasa cuando generamos esta torsión o este desajuste? Que es el perder la posición perfecta para la que fue diseñada de una vértebra. Recuerden que por ahí pasa el sistema nervioso, y el sistema nervioso es la fuente de poder. Si esto está interferido, el cuerpo no funciona. Entonces, cuando estamos hablando que hay un estrés físico, químico, emocional, hay un cambio en el funcionamiento muscular que hace que algo cambie de posición, irrita el sistema nervioso y que los músculos reaccionen ahora para proteger, que es la famosa contractura muscular. No importa lo que le hagan a esa contractura, si no quitan lo que está protegiendo, nunca va a relajarse ese músculo por más de un día o por más de un rato. Entonces, el problema de un estrés es que genera una subluxación, que genera que funcionemos mal. Ahora, el estrés, ¿dónde va a atacar? El estrés siempre va a atacar a los puntos débiles. Entonces, si estamos viendo que tenemos puntos débiles como, híjole, normalmente me duele el cuello, normalmente me duele la espalda, normalmente no puedo dormir o normalmente tengo gastritis, cuidado, porque cuando estés estresado, tal cual va a ir a esos puntos débiles. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es, chéquense, revisen qué está pasando para quitar esos puntos débiles y que aunque vivan un estrés, no haya esa susceptibilidad a que algo más sea dañado o que algo permanente empieza a generarse, porque el cuerpo, cuando no puede solucionarlo, empieza a adaptarlo y entonces empiezan degeneraciones y círculos, viciosos. Claro, sí, hay que tratar de entender que en la vida vamos a estar en contacto con todos los tipos de estrés, físico, químico y emocional, y no lo podemos controlar. De hecho, la teoría que antes dominaba el área de la salud era la teoría de los gérmenes. Voy a explicarla rapidísimo porque nos queda un minuto y quiero que nos des tus datos. Pero era esta teoría que decía que para nosotros como humanos estar sanos, nos teníamos que alejar de los gérmenes, de los virus, bacterias, hongos que hay en este planeta, y entonces nos íbamos a mantener sanos. Y de repente empezaron estos pioneros a decir, oye, pero a ver, ¿por qué si se meten 20 personas en una alberca y hay uno enfermo, digamos, de gripa, ¿por qué de estos 20 solamente uno se contagia o dos se contagia? O un caso mucho más fácil, ¿por qué en una pareja de esposos, papá y mamá, uno puede estar enfermo y el otro no? Obviamente van a haber ahí contacto, va a haber un paso de virus, de gérmenes, de bacterias, de lo que sea. Decían, ¿por qué puede ser que el otro no se contagie? Y aquí es cuando dijeron, mira, el problema no es lo que hay afuera de nosotros, eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo nosotros mantenemos nuestra salud, nuestro cuerpo en armonía, cómo mantenemos nuestro cuerpo con un nivel de salud alto, cómo tenemos nuestro sistema inmunológico y de defensa a su máximo. Y fue ahí cuando se dieron cuenta que lo